un buen gobernante pasan estas cosas, pero cuando hay un mal gobernante solo piensa de manera individualista. ¿Qué tal, mi gente? Esto es Baxter Presenta, pero antes de iniciar con el tema que es de suma importancia, pues suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¿Sabes cómo es? Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Permíteme, me presento. Mucho gusto, Héctor Baxter, para servirte. Vamos a dar inicio con lo que es el programa. ¿Qué tiene que ver la política con la religión? Una pregunta que muchos se hacen y que a muchos no les gusta relacionar política con religión. Esas cosas como agua, aceite. No, para nada. Ambas van de la mano, es sinérgico. Pareciera que el agua y el sol no tienen nada que ver, pero son requisitos para poder darle crecimiento a un árbol. Es una sinergia, todo es importante. La política y la religión tienen mucho que ver. Diría yo que prácticamente van de la mano. ¡Ay! ¿Qué dice? Escucha bien. Por ejemplo, Jesucristo dijo: venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es un reino? Es un gobierno donde hay un rey y de ahí para abajo hay príncipes, hay gobernadores, hay un sistema, capitanes de ejército, hay un sistema. La política es un sistema gubernamental. Entonces, no pienses que no tiene nada que ver. Ahora mira, en una ocasión, Moisés era quien liderizaba al pueblo de Israel y el número de israelitas eran muchos. Estamos hablando de millones de israelitas. Y mientras él liderizaba, dice que su suegro le dijo: Moisés, delega hombres para que se encarguen de los juicios pequeños, de atender a la problemática del pueblo pequeño, porque de lo contrario, Moisés, te vas a cansar. Entonces ya ahí empezó a formarse un sistema de lo que podemos llamar hoy en día corregidor o juez. Eso era lo que estaba pasando, porque Moisés solo ocupaba el liderazgo de un juez, pero su suegro le dio una directriz o un consejo que debía delegar jueces. Por eso surge en la Biblia el libro de los jueces, porque ya se constituyeron jueces quienes juzgaban y daban solución a los problemas en el pueblo. Ya ves que empieza un gobierno bíblico, pero tú dirás: ya con eso tú hayas que tiene que ver. No, vamos a continuar. La Biblia dice que el pueblo de Dios lo liderizaba, pero ellos no eran conformes con el liderazgo y el gobierno de Dios y pidieron al profeta Samuel que Dios le diera para ellos, ¿qué? Un rey. Ellos exigían y decían: queremos un rey, alguien que nos gobierne. Entonces Dios le da un rey llamado Saúl, y la Biblia dice que Saúl hizo lo incorrecto, como muchos gobernantes hacen lo incorrecto, y Dios se suplió para sí. Le dijo a Samuel: yo he visto a uno que va a ser sucesor de Saúl. Dios mismo suplió el sucesor, su nombre, el rey David. Entonces ya estamos hablando de un reino, y debajo de David habían hombres, capitanes, había un gobierno. Bíblicamente podremos encontrar muchos gobiernos. Por ejemplo, estaba José, que fue gobernador en Egipto. Gobernó con una administración que ¡wow! De verdad, o sea, fue un hombre, imagínate, la sabiduría de este hombre que sabía que venía 7 años de abundancia y almacenó, y sembró trigo en abundancia y cosechó y almacenó tanto trigo que cuando vinieron los 7 años de escasez, dice que tuvieron trigo para todo el pueblo y aún para los pueblos aledaños o circunvecinos. Entonces quiere decir que un buen gobernante, la Biblia lo dice, no lo digo yo, dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. O sea, un buen gobernante es necesario. El problema de que, ¿dónde surge el problema? El problema es que la raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Y muchos de los que nos gobiernan están en el peor de todos los males. Entonces, es aquí donde surge el problema. El problema surge de que quienes nos gobiernan no tienen principios, no tienen valores
no puedo decir que todos, pero estoy hablando de esos que gobiernan de manera injusta. Pero cuando tú tienes principio de Dios, tú vas a gobernar de forma justa. Eso hizo José, eso hizo Daniel con Nabucodonosor, eso hizo Moisés, eso hicieron muchos, eso hizo David. Entonces, por eso creo fielmente que la política y la religión tienen mucho que ver. Porque hoy por hoy tú puedes entrar a Google y puedes encontrar masones gobernando. Puedes encontrar a Illuminati gobernando. ¿Quiénes son ellos? Son servidores de las tinieblas que gobiernan con injusticia, que tienen una intención maquiavélica, aún tienen una agenda maquiavélica para un pueblo. ¿Y cómo se cambia eso? Trayendo la agenda, como dijo Jesús, venga a nosotros tu reino, la agenda de Dios. Pero para que se pueda establecer la agenda de Dios se requiere de gente que conozcan la agenda de Dios. Y la agenda de Dios es de bien común. A mí me preguntan de qué partido tú eres o cuál es tu ideal. Y el mío no es ni de izquierda ni de derecha. Yo soy un hombre de bien común. Eso lo aprendí de Cristo. Él era de los que aún teniendo a un culpable ahí al frente decía: aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y él siempre estaba resocializando, reintegrando a personas a la sociedad, personas que fueron excluidas. Dimensiona eso. O sea, te pongo un ejemplo simple para ir terminando. Una persona que tenía lepra, que como en la pandemia, lo agarraban y lo mandaban al campamento, lo aislaban, lo sacaban, lo alejaban de su familia. Y Jesús va y lo abraza y lo sana. Así muchas veces hay personas excluidas en las drogas, en el alcohol, en cuantas cosas, pero necesitan de un gobernante que haga algo para poder reintegrarlo a retomar su familia, a retomar sus labores, o sea, a ser útil en la sociedad. No a sumergirlo como una escoria social o como un desperdicio de un país. No, nadie es menos. Todos somos importantes e útiles. Eso lo aprendí de Jesús. Entonces creo que es necesario que usted que me escucha, desde el país que me escuches, tienes que postularse si tienes un principio. Porque si tú tienes un principio de bien común o un principio que ayude a la sociedad, créeme que eres necesario para poder crear un contrapeso y cambiar la historia. Y no creas que todo está perdido. Por ejemplo, voy a usar una referencia de ejemplo. Nayib Bukele, un hombre que realmente admiro y respeto mucho. Porque en medio del nivel de cómo estaba El Salvador, pues él creyó que podía cambiar la historia. Y hoy por hoy ha mostrado al mundo que sí se puede. Nunca dejes de creer que sí se puede, ni permitas que te digan que la religión y la política no tienen nada que ver una con la otra. Eso es una gran mentira, una gran falacia que aún me atrevo a decir de manera categórica. El único que ha querido sembrar eso en los seres humanos es el diablo para que no surjan cristianos o gente que tienen principios a la política, porque él teme que las personas con principios cambien la historia de un país, cambien la historia de un pueblo, cambien la historia. Tú puedes cambiar la historia. Te motivo en esta hora a que cambie la historia. Así que pues, mano a la obra. ¿Qué dices? ¿Te sumas?